César Biondini volvió para fajar al presidente. Y agarró, le inventó un diploma a Milei, le pusieron un gorrito, le pusieron una toga y dijeron: acá sos doctor. Milei es un fracaso académico. ¿Doctor en qué? Los chicos el día de mañana preguntar: ¿existió Adorni? Sí, existió, estuvo entre nosotros. Y era tan estúpido, era más de lo que vos te pensás. El secretario general del Frente Patriota, César Biondini, reapareció en la señal AN24 para analizar la marcha estudiantil de la semana pasada y compartir impresiones en primera persona, y para no perder la costumbre, fajó a los libertarios en una masterclass de domadas. La movilización de ayer fue impresionante, calcula más de 1,5 millones de personas movilizado en todo el país, la mayor parte en forma espontánea, esto hay que decirlo. Entonces creo que es un claro mensaje. El problema es que el mensaje fue emitido, pero el receptor es sordo, que es el problema con Milei. Y ahí entramos en un conflicto. Quiero remarcar, lo veíamos cuando caminábamos con la columna del Frente Patriota Federal, la cantidad de gente autoconvocada también a nivel que llevaba, no sé, su título universitario, que iban acompañados padres e hijos, abuelos y nietos, y que al final del día el presidente a toda esa gente la tilde despectivamente de zurdos y ponga el dibujito de un león de caricatura tomándose una tacita de lágrimas de zurdo, realmente me parece francamente un estúpido, ¿no? O sea, realmente no es la respuesta que se espera de una persona que ocupa su cargo, más allá de que yo insisto que no está capacitado para el cargo y que es una desgracia que esté en ese lugar, pero digo, más allá de ello, puntualmente uno esperaba que frente a la contundencia, donde hasta incluso periodistas favorables a este régimen, incluso como Feynman, dijeron no, hay que apoyar la educación pública, aún así sigue encerrado en su relato, ¿no? Nos están haciendo millonarios los profesores de la UBA. ¿Cuál es el cuando hablan del curro? ¿Qué curro? A ver, yo le quiero decir a Milei que cambie su sueldo de presidente por el sueldo de un profesor de la UBA. Le calculamos las horas que trabaja 1 hora por día, pues se la pasa paveando en Twitter. Le pagamos el valor hora que se le paga a un profesor por sus horas efectivas, le sacamos la comida a Conan, al fantasma y a los clones, le sacamos todo eso y decimos, bueno, ahora viví con un sueldo de profesor y decime si hay un curro. ¿Cuál es el curro del profesor de la UBA? ¿Cuál es el curro del rectorado de la UBA? No hay ningún curro. A veces hablaba mucho del voto joven, digamos, que podían presumir los libertarios. Bueno, creo que eso está cambiando, porque justamente una de las cuestiones, si uno recuerda, ¿no?, que ya pasaron de ser flyers o afiches digitales a ser memes, lo que planteaba Milei antes de la campaña, y uno de los ejes de campaña que él planteaba es que él no iba a tocar la educación pública, pese a que el programa de gobierno de la Libertad Avanza decía que iban a privatizar. O sea, esto lo decían ellos. O sea, digo, no, había que ir al programa. Lo que pasa es que ese programa, esa plataforma, ellos la presentaron ante la Cámara Nacional Electoral, pero nunca la imprimieron y la distribuyeron entre la gente. Claro. O sea, ahí hubo, yo quiero decir, un engaño al electorado. O sea, porque lo dijo muy claro Venegas Lynch cuando se hizo ese reportaje donde salió a defender el trabajo esclavo infantil y el cierre o la clausura de la obligatoriedad de la escuela escolar. Él, en una parte previa, pues yo escuché el reportaje completo, me torturé un rato para escucharlo, y él en una parte hablaba de que las universidades públicas no debían ser gratuitas y que requerían, para su excelencia y funcionamiento, una suerte de sello de calidad. Entonces él, con mucho entusiasmo, dice, bueno, como Harvard, como Georgetown. Sí. Como un aval. Eso es una intervención, una aparte. Intervención, sí. O sea, ellos plantean la intervención de la educación pública argentina en todos los niveles por, digamos, la anglósfera. Sí. Universidades de Estados Unidos y de Inglaterra. Exacto, que son los verdaderos centros de lavado de cabeza a nivel mundial. Sí. O sea, Milei es un fracaso académico. Cuando uno escucha, lo presentan al doctor Javier Gerardo Milei. ¿Doctor en qué? No, el doctorado que él tiene es un regalo que le hizo Venegas Lynch, y agarró, le inventó un diploma a Milei, le pusieron un gorrito, le pusieron una toga y dijeron, acá sos doctor honoris causa. El doctorado honoris causa no es doctorado, punto. O sea, no, lo puede usar como doctor y no puede la cadena nacional presentar como doctor a un tipo que no es doctor. Milei creo que es licenciado. Licenciado, sí. Licenciado. Que bueno, si nos
ceñimos al rumbo económico que está adoptando el país, bueno, más que licenciado es una catástrofe, digamos, ¿no? Que devuelva el título, porque honestamente no le pega una. Que lo haya dicho Jonathan Viale, ¿no? Lo escuché. Legendario operador como su padre, y que en el medio de un editorial que básicamente era cómo quedar bien con Milei en 15 minutos, en el medio, se sintió obligado a decirle, bájense del pony, a él y a Dorni. Bueno, eso es un poco lo que da cuenta de la situación. Y después Milei, una de las cuestiones que retuiteó, justamente, que también demuestra su desconexión con la realidad, era que él estaba en un retuiteo de Fargosi, el abogado, donde Fargosi estaba indignado porque decía, ¿por qué los medios están tan obnubilados con el número de la marcha? ¿Por qué están tan impresionados? Esto no significa nada. O sea, vos te moviliza 1,5 millones de personas y te parece que eso no significa absolutamente nada. Y acá está el problema con los libertarios. Que ellos, por, digamos, tosudez, por ignorancia, y también porque ellos también están a su forma ensobrados, pero en un nivel superior, por las potencias extranjeras, ellos no admiten ver la realidad. O sea, se han creado un relato, escucharlo a Milei decir que lo que está haciendo es una hazaña histórica en el mundo occidental. Eso sí que es raro. Sí, eso es una imbecilidad. Pero digo, y él te lo dice abiertamente, y te lo dice, digamos, bueno, no mirando la cámara porque lee, pero digamos, y lee mal. Abran las aulas con Milei porque hay que enseñarle a leer al señor presidente. ¿Se entiende? O sea, yo entiendo que no sepa escribir, pero que ya no sepa leer es grave. Pero más, digo, fuera de eso, el tema es con Milei es lo que dijo, ¿no? Y creerse ese relato y autofestejarse ese relato. Y que después tengas 50 chinos que están manejando trolls y que te digan, no, muy bien Milei, qué grande mi presidente, aguante mi presidente. Yo digo, ¿dónde está la masa de votantes de Milei que no sale a la calle? Son invisibles. Vos salís a la calle y le preguntaste, ¿alguien votó a Milei? Nadie. Es un misterio, ¿no? ¿Dónde están los votantes de Milei? Y se la pasan hablando de nosotros tenemos apoyo popular. Milei no entiende los mensajes, no le llegan los mensajes. Es como que él sigue, digamos, dentro de su realidad paralela, y eso es preocupante. Digo esto sin chicanas, es muy preocupante que él viva dentro de esa realidad, y eso es muy de la Rúa. O sea, de la Rúa en un punto se llegó a creer que las pavadas que él decía eran así, y me parece que el problema de Milei es que está muy metido dentro de las redes, y en esas redes hay mucha falsedad porque él la pagó esa falsedad. Claro. O sea, es como si yo pagó, como decía, ¿no? En vez de el diario de Irigoyen, el algoritmo de Irigoyen. Él tiene un algoritmo que a él le devuelve una respuesta que no se condice con los hechos. Ahora, si nosotros concebimos, evidentemente, al régimen de Milei como una enfermedad grave, infecto-contagiosa y que puede provocar la muerte, sí, efectivamente, bueno, es comparable con una pandemia, pero es algo que se produce a nivel local. Y creo que peor que lo que fue a nivel mundial el tema de la pandemia. ¿Viste? Ninguna duda. Se están matando a todos juntos. Ninguna duda, porque el virus por lo menos no tenía ideología. Acá tenemos un tipo que es cipayo encima. Encima el virus es cipayo. El virus es cipayo, muy buena. El próximo en la lista fue el diputado ñoqui de Agustín Ñomo, que se la pasa haciéndose el vivito en las redes. Esto es un plan en varias etapas. La primera etapa, esto lo había anunciado, lo había anticipado vía Twitter o vía X, en su momento Agustín Ñomo, o que públicamente es Agustín Romo, pero bueno, que es Ñomo tanto en estatura como en cerebro. Él había dicho, los vamos a desfinanciar, les vamos a quitar los fondos y después los vamos a destruir. ¿A quiénes? A todos los entes públicos. O sea, ese es el objetivo. Porque ellos son anarcolibertarios. Entonces ellos buscan la destrucción del Estado y la instauración de una suerte de anarquía a los efectos de instalar una suerte de nuevo orden que es el nuevo orden de la anglósfera. Continuando con la domada, el siguiente que la ligó fue el vocero inútil de Manuel Adorno y la hermana tortera del presiduende. Y bueno, después lo tenés al cara de piedra de Adorni, que ayer la verdad que fue objeto de muchos carteles, ¿no? Sí, yo pensé que era algo personal con Adorni, pero no, me doy cuenta que es algo que es un sentimiento colectivo que tenemos contra él, que creo que la gran frase, una de las mejores frases que escuché
de la marcha es estudiar, no seas Adorni. Y yo coincido, estudien, no hay que ser, o sea, Adorni es justamente el ejemplo de lo que uno no tiene que ser en la vida, digamos, ¿no? Uno no tiene que ser genuflexo, sumiso, uno no tiene que ser un alcahuete en la vida, ¿no? Uno no tiene que dejar que le paguen 5 pesos y el tipo sale a poner la cara por cualquier cosa. ¿Cuántos perros hay? Los que diga el presidente. ¿Qué clase de reflexión es esa? O sea, ¿a dónde nos están llevando? O sea, que si Milei dice que tiene 4 unicornios, tiene 4 unicornios. Pero digo, es un nivel de imbecilidad tan supino que no hay forma ya de empardarlo. O sea, cuando esto termine, la verdad que nos van a dejar una colección, digamos, de libros de historia que van a ser chistes. Los chicos el día de mañana van a preguntar, ¿existió Adorni? Sí, existió, estuvo entre nosotros. Y era tan estúpido, era más de lo que vos te pensás. Lo que vos pensás, superalo. Multiplicalo por veces, porque el tipo es más estúpido de lo que parece. Sí, la verdad que... Y peligroso, pelotudo y peligroso. Sí, no, es un hombre... Pero, a ver, insisto, y uno dice, ¿está mal la descalificación personal? Sí, está mal. Sí. Pero esto no es una descalificación, esto es una descripción. Hay una diferencia. Porque una cosa es decir que una persona es sonsa y otra cosa es que la persona sea sonsa. Estamos hablando de Adorni. O sea, si uno buscara un manual, pocos voceros han sido pero tan nefastos como este hombre. Sí. Porque es un tipo nefasto, es un hombre que maltrata a sus colegas, es un hombre que da respuestas que no responden y que aparte tiene el rango de ministro. Si recordamos esa famosa escena de Milei donde sacaba ministerios y decía afuera, sacaba papelitos, él decía que justamente los ministerios eran parte del gasto que él iba a recortar. Ahora, degradó a educación, sí. Y los metió adentro de capital humano, ¿no? Que es un enorme fracaso. Capital humano como ministerio a esta altura es uno de los fracasos más grandes de la historia argentina. Un elefante blanco. Y después vos pones a tu hermana, ¿no? Que es la hermana del presidente, está bien, digo, es su persona de confianza, lo que uno quiera, pero no es una persona formada para cargos estatales. Vendía tortas, era monotributista de tortas, creo, y era tarotista, o es tarotista, no sé, y la pones de rango de ministro. Después lo pones a Adorni, ministro. Entonces, a ver, esto es muy perverso, porque por un lado, cerrás ministerios importantes, que eso está trayendo muchos problemas en muchos niveles, y por el otro lado, ascendés a personas de tu entorno, que es nepotismo, a rangos ministeriales, ministerios de una sola persona. O sea, uno lo ve a Adorni y uno tiene que imaginarse que es un ministerio con patas. O sea, uno lo ve caminar y se presenta directamente un ministerio. Pero, ¿qué pasa con el ministerio? Porque esta es la perversidad. Si yo soy ministro, tengo la disponibilidad para nombrar dentro de mi área a la cantidad de funcionarios que corresponden a un ministerio. Claro. Entonces, Adorni, ¿ministro de qué es? No lo sabemos. Karina Milei, ¿ministra de qué es? ¿Por qué la Secretaría de la Presidencia pasa a ser ministerio? Bueno, porque ahí están los curros de la política, donde, parafraseando a Milei, las porosas manos del presiduende absorben los fondos públicos para los gastos de su vida privada, ¿no? Tampoco se olvidó de atender al tuitero parásito de la Pepona Iñoki. Cuando va Milei al colegio Copelo, que se les desmayaron 2 alumnos porque no paraba de hablar y la gente ya estaba cansada, él, en el medio de su interminable alocución, donde hizo chistes sobre burros y cuestiones bastante desubicadas, también se quejó de que la Universidad de Belgrano lo bochaban a su amigo Iñaki. Entonces está enojado la Universidad de Belgrano porque lo bochaban. Entonces se quejó públicamente. ¿Por qué la Universidad de Belgrano lo bocha? No, porque es libertario. No, lo bochan porque es burro. O sea, lo bochan porque se la pasa todo el día en Twitter. No le da la cabeza. Si ese chico se dedicara a estudiar, sin duda sería una persona de bien. Pero bueno, le tocó ser libertario y le tocó ser un troll. Es la realidad, digamos. A ver, Iñaki, el mismo que monetizó el canal de la Casa Rosada. Plata que no sabemos a dónde va. O sea, hablemos de los kioscos y de los curros libertarios y la pucha. Tienen Arcor ahí adentro, más que kiosco. Es una fábrica. Y para finalizar, el heredero del 7 de San Cayetano hizo una reflexión sobre la importancia de la educación pública en Argentina. Obviamente que uno, no solamente como dirigente político, sino también como ciudadano, se ve afectado por esto.
La educación pública argentina es maravillosa. La educación pública también fue la que en la época de Perón llevó millones de libros a Centroamérica. Vos sabés que esto no se dice mucho, pero naciones como El Salvador o naciones como Nicaragua, en la década del 50, se formaban con los libros de lectura, los libros de educación argentinos, porque Perón les llevó los libros para que ellos se formen, y millones de hermanos centroamericanos se formaron y tuvieron su primer libro de lectura gracias a la Argentina. Esa es la grandeza de la educación. La educación conecta pueblos, la educación nos hace grandes. La Argentina siempre ha sido grande gracias a la educación. Tenemos 5 premios Nobel formados en universidades públicas. Entonces no tenemos que dejar que nos avasallen. Cuando decimos que la educación es el futuro, es porque realmente lo es. ¿Qué pensás de las reflexiones del Dr. Biondini al respecto de la educación? Te estamos leyendo, como siempre, abajo en los comentarios. Atención, compañero, despierta, que es la hora de otro renacer. Nuestra patria nos llama a la lucha, nuestro líder nos llama a vencer.